Bueno, paulatinamente vamos llegando ya a quincenas, día lunes 14, comenzamos Semana Diana y el Comercio TV ya en las pantallas de Televicentro. Así es, importante información para ustedes en esta nueva jornada, como lo decía Roberto, iniciando ya la semana con positivismo, con ganas de continuar adelante y por supuesto con noticias que nos tienen los titulares de El Comercio. El diario El Comercio ya está en nuestro curul, ahí lo estamos viendo en su edición impresa. Los títulos del Comercio que usted va a encontrar en su edición impresa dice: Gobierno y Transporte comienzan diálogo por subsidios, los profesores deben revisar sus citas en web. Richard Carapaz está más sólido y se adjudicó el Tour de Suiza. Venezolanos a la expectativa por plan de regularización. Y las obras del Hotel Quito están bajo vigilancia. Estos son los títulos más importantes en su edición impresa de Diario El Comercio, que usted lo puede encontrar en los principales centros de abasto del país. Arrancamos con las noticias. Este domingo se cumplió el primer gabinete ministerial ampliado en donde el presidente de la República, Guillermo Lasso, enfatizó sobre el código de ética a cumplir por los funcionarios. Los ministros presentaron sus principales acciones para este año 2021. En el Palacio de Gobierno se cumplió este domingo la primera sesión de gabinete ampliado en donde el presidente Guillermo Lasso enfatizó a los ministros y secretarios el cumplimiento del Código de Ética. Queda claro que todo lo que tiene que ver con contratos públicos no pueden estar bajo el velo de la reserva. Siguiendo uno de sus objetivos de buscar la transparencia y combatir contra la corrupción, la ministra de Salud, pese a que tiene la potestad de elegir a los gerentes y directores médicos de los hospitales, ha preferido llamar a un concurso. Nosotros queremos darles la oportunidad que los mejores perfiles a nivel del país, a nivel de la salud del país, puedan acceder a estos puestos. En materia económica, el jefe de Estado anunció que existe un déficit estructural del gobierno central, por lo que es necesario medidas de austeridad. Nosotros queremos ahorrar, reducir gastos, sin tocar servicios esenciales como los de seguridad ciudadana, salud, educación y Fuerzas Armadas. Sobre esto, el ministro de Economía, Simón Cueva, aseguró que el gran reto es llegar a ser un país sin déficit fiscal. Y sobre lo que se ha logrado en estos primeros días, resaltó lo siguiente. El asegurar muy buenas relaciones con los organismos internacionales para poder mantener financiamiento en buenas condiciones para el Ecuador. El ministro de la Producción, por su parte, se refirió al decreto 68 firmado la semana pasada por el primer mandatario, con el fin de simplificar trámites que complican las inversiones en el país. Vamos a trabajar en todo lo que tenga que ver con reducción, menos burocracia, menos trámite, más eficiencia y transparencia en instituciones relacionadas con la calidad, el INEN, el ARCSA, Agrocalidad, la Subsecretaría de Calidad, temas de telecomunicaciones, temas de compras públicas e incluso con el SRI. Por otro lado, sobre el pedido del sector de los transportistas para focalizar el precio de los combustibles, el ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, aseguró que habrá una evaluación técnica de los insumos que presente este sector. Si es necesario buscar la presencia o el apoyo de un centro de educación superior para transparentar absolutamente todo, lo haremos. La reunión con el sector transportista se llevará nuevamente a cabo este lunes en el Palacio de Gobierno en horas de la tarde, informó Valeria Navarro. Vamos a contarles que el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, plantea una ley de oportunidades para personas que no tienen trabajo, esto como herramienta para enfrentar el trabajo infantil. Lamentablemente, el trabajo infantil cada vez sigue ganando terreno a nivel mundial, de acuerdo a organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo. Son muy malas noticias a nivel de todo el mundo, ¿no? Hemos pasado de 152 millones de niños, niñas y adolescentes trabajando hace 4 años, y según las estimaciones, a 160. Sin embargo, para Latinoamérica las cifras más alentadoras, marcándose una reducción de 10,5 millones en el 2017 a 8,2 en la actualidad, de niñas, niños y adolescentes que trabajan. En el caso de nuestro país, en el periodo 2000 al 2013, en edades comprendidas entre 5 a 14 años, se redujo en un 50%, ubicándose en 2,6%, pero desde el 2014 al 2019 se incrementó al 8,3%. La pandemia ha tenido un efecto devastador sobre la educación de los niños, niñas y adolescentes.
las deficiencias en el acceso a la conectividad, la asunción de responsabilidades por parte de las familias sobre el aprendizaje de los niños y la crítica situación de desempleo, al menos un miembro de las familias ecuatorianas ha perdido su empleo, configuran un contexto de tremenda fragilidad de la permanencia de los niños y adolescentes vulnerables en el sistema escolar. Conversatorio organizado por el Ministerio del Trabajo con panelistas nacionales e internacionales en busca de alternativas para enfrentar esta problemática social. Necesitamos aprobar una ley de oportunidades de empleo para los que no tienen trabajo, para aquellos que no tienen afiliación al Seguro Social y que no tienen la certeza, la certidumbre de contar con un ingreso a final de mes. Para reducir el trabajo infantil, ¿saben que deben primero dotar de empleo a sus padres? Es dramática la cifra que manejamos en el Ecuador con respecto a los desempleados, subempleados o viven en informalidad. Más de 5 millones de ecuatorianos. Informó Héctor Romero. Y el presidente Guillermo Lasso dio plazo de 30 días para que el Ministerio de Comercio Exterior presente nuevas políticas públicas y reformas arancelarias que dinamicen el sector exportador. El mandatario firmó un decreto en donde se busca promocionar y facilitar las inversiones en el país. La propuesta busca simplificar los trámites engorrosos que en ocasiones retrasan los procesos de exportación e importación. En el documento se explica que el Ejecutivo busca impulsar el sector productivo del país y volverlo más atractivo para la inversión mediante el fomento de la competitividad y reformas arancelarias. Me parece excelente que de esta manera, algo que nosotros desde FedExport siempre lo habíamos proclamado, ¿no? Es decir, el buscar internacionalizarnos, de que el presidente de la República lo ha denominado más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores dicen que trabajar en políticas públicas para el sector productivo no solo favorecen a la industria ecuatoriana, sino que también para mantener el buen camino de la firma de los acuerdos comerciales que el Ecuador tiene previsto concretar con varios socios internacionales. No nos olvidemos que recientemente suscribimos un acuerdo de primera fase con los Estados Unidos de Norteamérica. Justamente uno de los capítulos importantes es justamente este, ¿no? El de buscar la facilitación al comercio. Comparten que es necesario una reforma arancelaria que garantice la simplificación de los trámites, sobre todo en el marco de permisos, licencias, certificaciones y reglamentos. Esperemos que esa reforma arancelaria sea transversal, es decir, que a todos los sectores se les beneficie, porque todos los sectores están necesitados de eso, y se haga un trabajo técnico para eliminar esas falsas competitividades o esos aranceles que de alguna u otra manera beneficiaban solo a una u otra empresa. También destacan el plazo que el presidente determinó de 30 días al ministerio para que presente los avances de las políticas públicas y dicen que trabajarán en conjunto con las autoridades para conformar el comité de reactivación. Entonces yo creo que este comité es fundamental y que el sector privado sea partícipe del mismo, porque el sector privado es quien vive, quien sufre estos temas en carne propia, ¿no? Entonces de esta manera se pueden aportar con ideas, se pueden aportar con mecanismos para lograr en trabajo en conjunto todos poderle sacar al Ecuador hacia adelante. Dentro de este decreto ejecutivo, el presidente Lasso da la facultad al Ministerio de Producción y Comercio Exterior para contratar asesorías técnicas que pongan en marcha la normativa planificada. Informó Mauricio Sánchez. Al retornar vamos a contarles que el presidente Guillermo Lasso emitió la oposición parcial a las reformas del COIP para combatir la violencia sexual digital. Esto y más, en un momento, pausa y venimos. Plan de vacunación 900. Este lunes 14 de junio están agendadas para vacunación todas las personas de 64 años con cédula de identidad terminada en número par. Los pacientes de 45 a 50 años quienes presenten una enfermedad crónica o el 50% de discapacidad pueden acudir al centro de vacunación asignado por el Ministerio de Salud con un certificado médico. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. El presidente de la República, Guillermo Lasso, emitió la objeción parcial a las reformas del COIP para combatir la violencia sexual digital. Lasso modificó varios artículos, entre ellos el que tipificaba la violencia mediática con el objetivo, dice, prevenir posibles atentados a la libertad de expresión. Le contamos. Una de las últimas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional anterior y que trajo consigo varias polémicas, sobre todo con los gremios de periodistas y organizaciones sociales, fue objetada parcialmente por el Ejecutivo.
Es así que las reformas al Código Integral Penal sobre la violencia sexual digital fueron devueltas al legislativo con 19 cambios al proyecto aprobado, entre las que destacan el artículo 11, que trata sobre la develación de secretos o información personal de terceros. Allí, el presidente Lasso propone que se mantenga la especificación de que no habrá delito si la información es de interés público. En este sentido, nos parece muy bien que deje en claro que la ley no tendría ninguna intención de vulnerar el trabajo periodístico. Se dice claramente que la información no puede ser difundida, excepto si es un tema de relevancia pública. Desde el Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer, destacan que el Ejecutivo tipifica la extorsión sexual como otro tipo de violencias que sufren las mujeres. Nosotros creemos que cuando se trate de violencia sexual digital en contra de una mujer, debería haber una sanción penal, porque nosotros consideramos que la ley orgánica para erradicar la violencia habla conceptualmente, pero obviamente no habla en materia penal porque no corresponde. Por eso fue necesario hacer cambios al Código Orgánico Integral Penal. En el texto, el Ejecutivo también elimina lo concerniente a los nuevos delitos de acoso escolar y académico, ya que considera que esto ya está tipificado en el COIP, por lo que no habría falta de encasillar nuevas contravenciones. Estos temas del acoso o del bullying escolar, de eso no se necesita entrar en materia penal, además que son adolescentes, ¿no? Mónica Vanegas, directora del observatorio, recordó que el origen de la ley fue penalizar los delitos de violencia sexual digital en contra de las mujeres, como el sexting, el sex extortion o la revancha pornográfica, mismos que han sido recogidos por el presidente en la objeción parcial, y de esta manera evitar se tergiverse la normativa. Sí se necesitaría que entren en una materia penal y que tengan una sanción. Creo que aquí el presidente ha acertado. La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para analizar el texto enviado y allanarse o no al mismo. Y para mantener la decisión de aprobar el texto original sin las modificaciones propuestas, tendrán que alcanzar al menos 91 votos. Informó Mauricio Sánchez. Y varios eventos por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se realizó este fin de semana en Quito. Es que las cifras realmente, amigos, son alarmantes. Desde varios frentes se busca de manera casi inmediata tratar de erradicar esta problemática. Les contamos. ¿Quién más quiere hacerlo? Aprovecharon un día para jugar y divertirse. Son niñas y niños que intentan salir del trabajo infantil y que gracias a los centros municipales en Quito encuentran un lugar donde quedarse antes que ir a la calle. Estamos tratando aquí desde la Casa de la Inclusión en darles la apertura para que ellos vengan las tardes, que nosotros tenemos actividades acá, para hacer un sitio de contención y que no salgan a vender con sus padres. Vengo trayendo acá a Casa de Acogida a mi nieto y me parece muy bien en lo que aquí les está enseñando. Con la pandemia, la situación del trabajo infantil y el acompañamiento a los padres a vender en la calle o en un local comercial se agudizó. Las cifras son alarmantes. Vemos que más de 300.000 niños en este momento estarán en condiciones de trabajo infantil. Solo en Quito se calcula que existan unos 22.000 menores en estas condiciones. Pero es un número fluctuante porque muchos de ellos están en movilidad humana. Son personas que vienen de otros países y de otras provincias. Son varias las autoridades que buscan resolver esta problemática. Para erradicar el trabajo infantil necesitamos que sus padres, padre y madre, tengan empleo. Es la única forma. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, asegura que el nuevo proyecto de ley laboral buscará formalizar el trabajo de los informales. Para que los niños se dediquen, como aquí se ha dicho, a bailar, a cantar, a formarse, a deleitarse de la vida. Mientras que la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito hace un llamado a los padres. La responsabilidad es de nosotros, los adultos. Nosotros decidimos traerlos al mundo y nosotros tenemos que hacernos cargo de ellos en su infancia, en su adolescencia, para que a la larga ellos puedan estudiar y puedan cambiar de verdad el mundo. Informó Valeria Navarro. Anita Batía, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres Ecuador, comprometió su ayuda al gobierno nacional para enfrentar el femicidio y buscar mecanismos para que este sector de la sociedad tenga acceso digno a fuentes de trabajo. Le contamos. El presidente Guillermo Lasso cada vez amplía su accionar al poco tiempo de asumir funciones. La mañana de este viernes se reunió con Anita Batía, alta comisionada de las Naciones Unidas Mujeres para Ecuador. Para eliminar femicidio,
bajar en una manera fuerte ese tema de violencia contra las mujeres y crear oportunidades para las mujeres en el mercado laboral. Lo que se dará a través de asistencia técnica y capacitación en áreas como contabilidad y matemáticas, entre otras. Porque un país solamente puede cambiar su destino si puede cambiar la vida de las mujeres en ese país. Más tarde, Batia se reunió con Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, de donde salió una hoja de ruta que girará en torno a empoderamiento económico de las mujeres, innovación financiera y femicidio cero. Las mujeres fuimos las más afectadas durante y antes también de la pandemia. La crisis de desempleo de las mujeres era muchísimo más alta antes de la pandemia y justamente el confinamiento aumentó no solo las tareas de cuidado de las mujeres, todo se pasó a la casa, entonces realmente invertir en las mujeres en este momento es invertir en toda la sociedad. Nosotros como ONU Mujeres y como el sistema de las Naciones Unidas en su totalidad estamos acá para apoyar el país en esos desafíos. Informó Héctor Romero. Y el sector artístico y cultural busca su reactivación económica tras sobrevivir más de un año de la pandemia. La ministra de Cultura ha solicitado al COE Nacional que se permita el aforo del 100% en museos y teatros. Con mascarillas, danzantes vuelven al escenario para deleitar al público con obras de arte, pues la reactivación económica y social de este sector es necesaria, por lo que la ministra de Cultura tiene un pedido al COE Nacional, y es que los teatros se habiliten al 100% para este tipo de eventos. La verdad es que a los teatros y a los museos no asiste masivamente la gente, entonces sí podemos manejar con pedidos y flujos, y con la responsabilidad de cada dueño de teatro y de los museos y contando con la responsabilidad del usuario, que se cuiden con todas las medidas de bioseguridad. Los artistas ya sienten la necesidad de volver a lo presencial. El mismo hecho de estar así con el público aquí, que te vean y te aprecien, es otra energía. En el Ecuador hay más de 18.000 artistas, tanto pintores, músicos, danzantes, entre otros, que durante todo el año 2020 y lo que va del 2021 han buscado la manera de sobrevivir impartiendo su trabajo virtualmente. Los compañeros independientes lo que han hecho es, por ejemplo, realizar talleres a través de la parte virtual. A través de la parte virtual lo que han hecho es también buscar público, no solamente aquí en Quito, sino a nivel nacional. Las pérdidas económicas en este sector fueron las siguientes. El año pasado se afectó como 70 millones de dólares y en todo este periodo casi llegaron a 200 millones de dólares de afectación. Desde ya se buscan alternativas para recuperar espacios que eran de recreación. Nosotros vamos a hacer que todos los accesos a los museos que maneja el Ministerio de Cultura sean gratuitos. Esto con el fin de que la gente que ha pasado más este año en pandemia, encerrados en sus casas, tengan acceso a estos eventos culturales. La exposición del arte y la cultura es algo que la pandemia se lo llevó por un tiempo y que ahora se intenta revivirla, informó Valeria Navarro. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está obligada a responder sobre el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, que confirma que Fausto Murillo, ex vocal del Consejo de la Judicatura, no tiene impedimento para ejercer dicho cargo. Bajo ese antecedente se deberá resolver si Murillo es o no restituido en el puesto. El documento del Ministerio de Trabajo firmado por el secretario de Estado Patricio Donoso, en donde se confirma que Fausto Murillo, ex concejal del Consejo de la Judicatura, no tiene impedimento para ejercer el cargo, fue recibido este viernes por los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hernán Ulloa, uno de ellos, indicó mediante Twitter que se solicita a la señora presidenta del organismo convoque de inmediato a una sesión extraordinaria para tratar este tema de relevancia nacional y resolver lo que corresponde en derecho.
Hasta que eso suceda surgen varias interpretaciones. Esto se da debido a los siguientes antecedentes. Fausto Murillo fue removido del cargo de vocal del Consejo de la Judicatura el pasado 23 de abril, por pedido del exministro de Trabajo Andrés Sich. La destitución fue aprobada con 4 votos favorables del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Andrés Sich sostuvo que Murillo tenía impedimento para ejercer cargo público. En un intento por tener un pronunciamiento de Fausto Murillo sobre la revocatoria del actual ministro de Trabajo sobre lo actuado por Andrés Sich, este manifestó que espera la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, antes de atender cualquier entrevista. Y como parte de la iniciativa COVAX llegaron 336.000 dosis de vacunas de AstraZeneca hasta el Ecuador. El medicamento contribuirá a fortalecer el plan de vacunación 900. El arribo de las 336.000 dosis fue en Tababela. Han sido asignadas más de 7 millones de vacunas a nuestro país, de las cuales estamos recibiendo 336.000 dosis de vacunas AstraZeneca. Este es un apoyo fundamental para la implementación del plan de vacunación más grande de la historia del Ecuador. En el lugar estuvieron presentes varias autoridades nacionales, entre ellos el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y directivos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Con este envío se completa la primera asignación de 762.000 vacunas que vienen a través del mecanismo COVAX, adquiridas por el Estado ecuatoriano. Además de estas miles de dosis, se espera que para el próximo 16 de junio llegue el último cargamento de Sinovac con 500.000 vacunas. Amigos de organismos internacionales, apóyennos, ayúdennos para tener mayor número de vacunas y así podemos cumplir con lo ofrecido. Donde nosotros estamos, el Ecuador, necesita del apoyo de todos para combatir este flagelo. Actualmente el país cuenta con 82.640 dosis de la vacuna Pfizer, 404.000 de Sinovac y 225.475 de AstraZeneca. Informó Javier Rosero. La ministra de Salud asegura que en el proceso de vacunación avanza con normalidad en el país. Además, se refirió sobre los beneficios de la vacuna CanSino, de la que se espera que para julio lleguen 6 millones de dosis. La ministra de Salud, Jimena Garzón, visitó este fin de semana el Bicentenario, uno de los puntos en donde el proceso de vacunación se cumplió con normalidad. Nosotros desde que llegamos al gobierno hemos vacunado casi 900.000 personas. Beneficiarios expresaron su opinión sobre el proceso. Muy feliz por la atención que nos brindaron, muy rápida y bueno, nos da una seguridad de que podamos seguir ejerciendo nuestro trabajo por los niños y estar también tranquilos nosotros como docentes y poder trabajar a gusto. En los próximos días se habilitará un vacunómetro. Para que puedan ver cuántos docentes se vacunaron, cuántos adultos mayores, cuántas mujeres, cuántos hombres, en qué grupos de edad. Toda esa información va a estar disponible para que ustedes puedan acceder y puedan saber todas estas curiosidades. En cuanto a la adquisición de las 6 millones de dosis de la vacuna CanSino, se resaltó sus características. El CanSino es una vacuna que con una sola dosis ya queda la persona inmunizada, no necesita una revacunación, tiene un excelente porcentaje de cobertura inmunológica, va a evitar 100% de que las personas fallezcan y más del 95% de que las personas se agraven. CanSino es la vacuna que en China está aplicándose también a la población infantil. El gobierno espera la evidencia científica para analizar la posibilidad de aplicarla también en el país a menores de edad. En cuanto a las mujeres embarazadas que deseen vacunarse, se deberá cumplir con lo siguiente. Solamente tienen que llevar el certificado de que no tienen ninguna restricción, se acercan al punto de vacunación y van a recibir su vacuna. Tienen que seguir también el cronograma, ¿no? O sea, una persona que es una mujer que está embarazada y tiene 35 años, pues va a recibir su vacuna, pero el día que le toca. Jimena Garzón señaló que la ocupación hospitalaria en cuidados intermedios y UCIs aún se encuentran saturados en el país. Además, asegura de que se está inspeccionando los hospitales para conocer su situación y el por qué en algunos de ellos no se ha llevado a cabo la compra de medicamentos. Informó Valeria Navarro. En este contexto, amigos televidentes, el 31 de mayo de 2021 justamente se puso en marcha el plan de vacunación 900, es decir, 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días.
Y para dialogar un poco más y profundizar sobre este tema y el plan de vacunación que está en marcha, saludamos a la ministra de Salud, Jimena Garzón, que nos acompaña en este espacio. Ministra, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Nos acompaña vía telemática para despejar algunas inquietudes sobre este proceso que es importante y necesario para todos los ecuatorianos. Muy buenos días. ¿Cómo avanza el proceso en esta primera fase, considerando que el día de mañana empezaría la segunda? ¿Se ha alcanzado a vacunar los que se contemplaba en esta primera fase? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Diana. Gracias por la invitación y por el espacio a los televidentes. Qué bueno que podemos comunicarnos. Sí, empezamos esta semana una nueva fase, la fase Nos Cuidamos, en la cual vamos a empezar a cubrir a la población más joven. Empezamos con las personas que tienen 50 a 64 años de edad, aquellas personas que tienen comorbilidades, aquellas personas que sufren también de discapacidad, también las vamos a vacunar. Y empezamos también a vacunar a los grupos estratégicos, los grupos de producción, de transporte, refinación de petróleo, electricidad, agua potable, transporte aéreo y terrestre. Y bueno, nosotros estamos también priorizando por el riesgo laboral, es decir, según el puesto, la ocupación que tengan, cuál es el riesgo biológico que tienen y si pueden ser más susceptibles a contraer la enfermedad. Se está cumpliendo, es decir, señora ministra, con esta primera fase, ¿se está logrando inmunizar al sector que ustedes consideraban justamente para ya ir cumpliendo con las fases planteadas ante el país? Sí, así es, Diana. Nosotros hemos cubierto ya el 72% de la población de adultos mayores. Hemos cumplido también con la vacunación de los profesores, de los docentes, sobre todo de los colegios de educación, de educación primaria y secundaria. En cuanto a la educación superior, pues también estamos vacunando a los docentes que van a entrar a clases, ¿no? O sea, aquellos que se mantienen en clases virtuales, pues deberán esperar a que se les vacune según su rango de edad. Pero las personas que sí, que los docentes que van a entrar a clases presenciales, sí se les está vacunando también con un certificado de la universidad de que ellos van a entrar en clases, como les digo, presenciales. Y precisamente, ministra, sobre esto, la ministra de Educación pues ha planteado ya el retorno a clases presencial de manera voluntaria. Yo quiero preguntarle ahí, los maestros que están asistiendo a clases de manera presencial y también el personal administrativo, ¿ya ha sido vacunado? ¿Estos maestros están vacunados? La mayoría de los maestros están vacunados, sin embargo, bueno, recuerden que este es un regreso voluntario y paulatino, ¿no? Entonces, no todos los maestros están trabajando presencialmente. Aquellos que tengan que dar clases presenciales, por favor, nosotros les pedimos que lleven un certificado del instituto, de la institución de educación, en el que diga que ellos van a tener que dar clases presenciales y tienen que recibir la vacuna. Tanto el proceso de vacunación como el proceso de regreso a clases es paulatino y coordinado. Las personas que sufren de discapacidad también han sido vacunadas. Si existen rezagados, nosotros por favor les pedimos que se acerquen a los puntos de vacunación que nosotros estamos habilitando los fines de semana justamente para cubrir la población rezagada. Ministra, aún existe un poco de desconocimiento en cuanto al acceso a la información. Es importante también cómo ustedes van difundiendo cómo acceder a las vacunas. Sabemos que existe una página web, un link justamente y un número para que se puedan informar y evitar ciertas convocatorias falsas y que luego en redes sociales se genera pues cierto ruido mediático en contra de la campaña y el plan que ustedes manejan. ¿Dónde acceder a esta información para conocer dónde debo acudir a vacunarme, en qué fecha toca mi dosis y evitar convocatorias, como ya lo dije, de manera falsa y que la gente pues acuda y luego tenga una sorpresa cuando llegue al lugar de vacunación? Así es, Diana. Yo, por favor, convoco a la ciudadanía que para tener información real
confiable, fidedigna, solamente a través de los canales del gobierno y del Ministerio de Salud en el link lugarvacunacion.cne.gov.es. Nosotros, el Ministerio de Salud, somos las únicas personas que estamos vacunando. No existen empresas particulares ni personas particulares que están vacunando. Somos las únicas personas que estamos vacunando. Por lo tanto, si ustedes escuchan de alguna otra convocatoria que no sea del gobierno, que no sea del Ministerio de Salud, no crean, porque posiblemente es información falsa. Okay, nosotros en nuestro link damos toda la información de los lugares de vacunación, de las fechas de vacunación, de los grupos de edad que tienen que vacunarse. Incluso estamos ya poniendo con el número de la cédula para que ustedes puedan ir el día que les toca, que no tengan que madrugar, que tengan una vacunación digna, que sepan exactamente en dónde, para que no se dejen engañar, ¿no? Hemos tenido algunas denuncias que hubo un problema el fin de semana con unas vacunaciones que eran falsas. Agua con sal. Sí, y nosotros también pedimos a la ciudadanía que si es que saben que está pasando eso, que lo denuncien, porque nosotros hemos hecho ya la denuncia a la Fiscalía junto con el ARSA de estas irregularidades que pasaron, porque no podemos permitir que se juegue con la vida de los ecuatorianos y que se juegue con un proceso tan importante como es la vacunación, que ponga en riesgo la salud de las personas, que les engañen, que digan que estaban vacunadas y que se contagian, sería terrible. Y también, señora ministra, a propósito que toca este tema justamente de este centro clandestino de vacunación, vacunas falsas, convirtiéndose esto en un posible delito. ¿Qué pasa también con la enfermera que vimos a través de redes sociales en la que se observa claramente que no inocula a la persona adulta mayor? ¿Cuál es el proceso administrativo, la sanción que recibirá esta persona de considerar que incumplió con sus funciones? Sí, nosotros hemos hecho la denuncia a la Fiscalía y está en proceso de investigación. Ya sabemos quién es la persona, ya fue denunciado y está en proceso de investigación. Tienen que la justicia determinar qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Ok, ministra, también se planteó la vacunación para los niños menores de 3 años. ¿Cómo se va a desarrollar esta vacunación para los niños y también para los adolescentes? ¿Y qué vacuna ellos deberán recibir considerando pues su edad? Bueno, lo primero que tienen que saber es que nosotros vamos a mantener nuestro plan. El plan de vacunación tiene 3 objetivos. Voy a llegar a responder su pregunta, pero haciendo entender a la ciudadanía el por qué. La evidencia, ¿no es cierto?, los datos que nosotros tenemos nos ha hecho que desarrollamos este plan estratégico para, primero, con el objetivo de evitar la mortalidad y la morbilidad grave. Estas muertes que se producen, estas enfermedades graves que llevan a las personas a que se compliquen y necesiten atención hospitalaria, se producen en los grupos de mayor edad, en los adultos mayores y en la población también mayor de 55 años que tienen enfermedades concomitantes que puede agravar el cuadro del COVID. Las poblaciones más jóvenes, y entre ellos los adolescentes y los niños, no presentan un aumento de morbilidad ni de mortalidad por el COVID. Sin embargo, sí nosotros consideramos que deben ser cubiertos. Por eso, nosotros, apenas tengamos evidencia científica que hemos solicitado a las farmacéuticas que producen las vacunas que nosotros estamos adquiriendo, apenas nosotros tengamos esa evidencia científica que nos demuestren que la vacuna es segura y eficaz para mejorar la inmunidad de los niños, nosotros vacunaremos a menores de 16 años hasta llegar a los niños de 3 años de edad. Pero esto será en los meses finales del año. Aproximadamente quizás finales de octubre, noviembre, nosotros ya empezaremos, si es que tenemos evidencia científica, recalco, que asegure la eficacia y la seguridad de vacunación en niños, pues lo haremos en poblaciones pediátricas a fines de este año.
Ministra, llegaron 6 millones de vacunas CanSino de una sola aplicación y se ha generado también cierta incertidumbre, dudas en cuanto a la eficacia de la vacuna, no solamente en esta, sino en otras también, de otras casas farmacéuticas. Es importante que usted, como principal de esta cartera de Estado, pueda aclarar a la ciudadanía la importancia de la vacunación más allá de la marca, el nombre que ésta represente, considerando que los beneficios son más importantes y eliminando tal vez esas dudas que existe en la sociedad en cuanto a no vacunarse, y esto ha generado también el ausentismo. Bueno, primero la ciudadanía tiene que estar segura de que todas las vacunas que nosotros estamos trayendo son eficaces y seguras, todas. Todas cumplen con los requisitos internacionales y están siendo utilizados en otros países de manera eficaz y segura. Las 6 millones de dosis de CanSino que nosotros hemos adquirido llegarán a partir del mes de julio y yo seré la primera ecuatoriana en vacunarme con CanSino, que es una vacuna absolutamente segura. Produce casi 70% de eficacia para evitar que uno se contagie con el virus y 100% de eficacia en mortalidad, o sea, no vamos a morirnos, las personas que nos vacunemos con esa vacuna definitivamente no vamos a morir, ni tampoco vamos a tener enfermedades severas. Es decir, vamos a cumplir con nuestros objetivos de descongestionar los hospitales porque no vamos a necesitar ir a un hospital porque no nos vamos a enfermar gravemente. No vamos a morir tampoco ninguna de las personas que nos vacunemos con esa vacuna, con CanSino, ni con ninguna de las otras vacunas que nosotros estamos aplicando. Y tercero, podemos tener un porcentaje de riesgo de contagio. ¿Qué pasa también con las otras vacunas? Ninguna vacuna es 100% eficaz para evitar contagio. Por lo tanto, nosotros podemos enfermarnos como una gripe leve, pero sí podemos contagiar a las demás personas. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes y tener corresponsabilidad social de que tenemos que seguir utilizando las medidas de protección, como es el uso adecuado de mascarillas, lavado de manos, limpieza de superficies, ventilación de las áreas, no reunirnos, no tener reuniones y cuidarnos en general, así es. Ministra, yo quiero tocar un tema muy importante que lo hemos evidenciado en esta pandemia, que es el deterioro en el sistema de salud pública. Y tomo las palabras del vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, que en su cuenta de Twitter decía: nuestro sistema de salud está enfermo y es urgente realizar cambios significativos para remediarlo. Lo digo de manera textual, como lo ha escrito en su cuenta de Twitter personal el vicepresidente. En estos recorridos que usted ha realizado a nivel nacional a los hospitales, se evidencia que hay un deterioro, que hay corrupción, que hay falta de insumos. ¿Cómo usted va a mejorar la capacidad, la cobertura, la eficiencia en el sistema de salud y también cómo eliminar la corrupción que tanto daño le hace al país y más aún en el sistema de salud? Así es, Diana. Hemos podido ver con el señor vicepresidente de la República en los recorridos que hemos hecho por los hospitales que hay desabastecimiento. No existen fármacos, no existen dispositivos. Este es un clamor de la ciudadanía y también del personal de salud, porque ¿con qué curan? Con las manos no se puede curar, por más que uno tenga buena voluntad. Hemos solicitado formalmente a la Contraloría que haga procesos de investigación en las unidades hospitalarias de todo el país. Hemos pedido también como Ministerio de Salud auditorías internas que tienen una semana, o sea, el jueves, máximo hasta el viernes, que ya se cumple la semana, el jueves, exactamente. Nos tienen que presentar los informes de auditoría interna para nosotros determinar dónde están esos procesos de compra, en dónde están los nodos críticos, por qué no han adquirido los dispositivos médicos, los fármacos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no han ejecutado los presupuestos? ¿Dónde existen también procesos viciados? Todo eso estamos nosotros investigando primero para poder dar una solución eficaz, rápida y además que sea completamente transparente. La segunda cosa que nosotros hemos hecho es lanzar nuestro proceso de selección
de los gerentes, de los directores médicos de los hospitales. Pueden entrar cualquier persona que se considere que está capacitada para gerenciar o dirigir un hospital. Puede entrar a la página web del Ministerio de Salud, abrir el link que está ahí, subir su hoja de vida, y nosotros revisaremos los perfiles y escogeremos los mejores perfiles que no tengan problemas legales, por supuesto, porque también es una parte de la condición y lo vamos a verificar, para poder dirigir y gerenciar los hospitales y las unidades médicas del país. Este es el inicio de una intervención que vamos a hacer de las unidades de salud a nivel nacional para garantizar una atención médica adecuada y completa y eficaz a nuestros ciudadanos. Ministra, también otra de las inquietudes, además del COVID, que es una enfermedad mortal, ¿cómo se está manejando el tema de dotar a los hospitales con los insumos médicos necesarios ante la faltante que existe en cuanto a las enfermedades catastróficas? Hablamos de VIH, de cáncer y otras enfermedades mortales y que tienen que convivir muchas personas en nuestro país, y ante la falta de medicamentos su salud se va deteriorando. ¿Cómo ustedes van a dotar a estos hospitales y para que ellos puedan tener acceso a estos medicamentos? Así es, justamente, Diana, nosotros estamos haciendo un levantamiento de información para determinar cuáles fármacos son los que faltan. Nosotros estamos muy conscientes acerca de las enfermedades agravadas durante esta pandemia por falta de atención. Nosotros estamos levantando información para determinar dónde están esos procesos de compra, por qué no se han hecho procesos de compra. También nos estamos apoyando en la OMS, la OPS, para reactivar muchos programas que no se los ha ejecutado, y nosotros también estamos determinando el por qué. En estas casi 3 semanas desde que somos gobierno, estamos levantando información y dándonos cuenta dónde están esos problemas, esos nodos críticos, para poder solucionarlos de manera rápida y transparente. Ministra, muchísimas gracias por compartir esta información que es necesaria para la población, y también desde los medios de comunicación cumplimos un rol importante al informar lo que sucede en este proceso de vacunación. La esperamos en una próxima oportunidad para ir conociendo cómo avanzan las fases y cómo se va vacunando a todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, nos vamos ya a un corte, regresamos enseguida. Gracias, Diana, gracias por la oportunidad. Y seguimos con información. A 28 años de prisión fue sentenciado Gustavo Angulo, alias Cherry, a quien se lo señala como el responsable de la custodia y ejecución de los 3 periodistas del diario El Comercio asesinados, recordemos, en el año 2018 en la frontera con Colombia. Gustavo Angulo Arboleda fue sentenciado a 28 años de prisión por haber participado en el secuestro y custodia de los periodistas de diario El Comercio, hecho suscitado el pasado mes de marzo del 2018. Este individuo habría recibido a los periodistas en territorio ecuatoriano y sería quien los puso en contacto directo con alias Guacho. De acuerdo con el material de prueba, las víctimas fueron retenidas por integrantes del grupo disidente de las FARC Oliver Sinisterra en Esmeraldas, Ecuador. Posteriormente fueron trasladadas a territorio colombiano y entregadas a alias Cherry, quien se las presentó al cabecilla de la organización, Walter Patricio Arizala Bernaza, alias Guacho. La investigación seguida por los agentes de Fiscalía determinó que Angulo participó de manera activa en la seguridad de los 3 periodistas hasta cuando el jefe del grupo armado residual, Oliver Sinisterra, alias Guacho, diera la orden de asesinarlos. En la investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, se estableció que Angulo Arboleda hizo parte del denominado primer anillo que se encargó de custodiar a los secuestrados hasta que alias Guacho ordenó el crimen. Alias Cherry aceptó los cargos y determinó un preacuerdo con la Fiscalía para colaborar con todo lo que las autoridades investigativas necesitaban saber de lo que ocurrió durante el secuestro y posterior asesinato de los periodistas, razón por la que fue sentenciado a 28 años que los paga en una cárcel en Bogotá. En ese sentido, la juez segunda penal especializada de Tumaco lo declaró responsable por los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado y dispuso que deberá seguir privado de la libertad en la cárcel Picota de Bogotá.
De acuerdo a una jueza especializada quien presenció las audiencias y solicitó su anonimato, corroboró la sentencia del imputado. Dio a conocer además cómo alias Jerry se mostraría arrepentido, solicitando perdón a los familiares por la forma como fueron asesinados los periodistas. Y también él hace ese acto de perdón para con los familiares, en especial, hay uno en especial que siempre está interactuando con el procesado, y él también indica que él comprende la situación de los familiares en atención a que él también había sido objeto y había sido víctima, en donde también perdió unos familiares, y que por esa razón él comprendía y que era importante pues dar la versión de los hechos para lograr esclarecer cómo habían acontecido. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Y mucha atención porque la noche del domingo y la madrugada de este lunes continuaron los disturbios en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. En la siguiente nota les contamos los hechos ocurridos en los exteriores del centro carcelario. Indignados y con incertidumbre, se encontraban varios familiares de los privados de la libertad del Centro de Rehabilitación de Varones de Guayaquil. Cuando los desmanes parecían haber llegado a su fin, la noche del domingo y madrugada de este lunes, varias detonaciones y el vaivén de agentes policiales encendieron nuevamente las alarmas. Y llenate las bombas 2 horas y media tirándose balas desde las 9:40 hasta antes que vino el helicóptero, no dejan entrar. Comenzaron con granadas y cosas así, comenzaron con los pabellones a tirarse granadas así. Hay varios heridos y varios muertos, pero nadie quiere hablar absolutamente nada de eso. Entre el sábado y la tarde del domingo, los disturbios dejaron como saldo un PPL fallecido, 7 heridos y 28 reos recapturados. Esta madrugada, familiares de reclusos denunciaron maltratos por parte de uniformados asignados a la prisión. Yo me metí adentro y le pregunté al señor policía, señor, le dije, ¿qué es lo que está pasando? El policía me respondió, nosotros no podemos hacer nada allá que se maten ellos. Y entonces dijo, pero si la familia mismo les mete armamento, les mete granadas. Señor, le dije, ¿dónde les vamos a meter granadas si cuando nosotros venimos aquí nos revisan todas? Ahorita estaban burlándose de nosotros aquí, mandándonos a lavar platos, que ¿qué hacemos? Estos señores policías cobran $800 y $1.200 por armamento. Los disturbios se habrían dado durante varios intentos de fuga, originados por las constantes disputas entre bandas delictivas que operan en la cárcel. Informó Jorge Salazar. Y bueno, el problema de las cárceles durante este fin de semana y madrugada se mantuvo. Este día lunes, en horas de la madrugada, pues hubo más incidentes allá en la penitenciaría del Litoral. Al momento se conoce, amigos, que hay una operación en marcha para contener esta nueva ola de violencia en las cárceles y sobre todo en la cárcel más grande del país. Vamos a conversar con Jorge Salazar. Él se encuentra en los exteriores de este recinto penitenciario para contarnos los detalles de este hecho que suscitó hace pocas horas. Jorge, buenos días, te escuchamos. Adelante. Compañeros y amigos, ¿qué tal? Muy buenos días y bendecida semana. Así es, estoy ubicado en los exteriores de la penitenciaría del Litoral en el noroeste de Guayaquil, donde durante disturbios registrados este sábado y domingo, una persona perdió la vida, 26 fueron recapturadas, es decir, 26 privados de la libertad que intentaban fugar, otros ya habían salido de las instalaciones, fueron nuevamente detenidos por agentes de la Policía Nacional y asimismo al menos 7 PPLs resultaron heridos. Desde la noche de ayer domingo hasta esta madrugada, agentes de la Policía Nacional han estado ingresando y saliendo de este recinto. Familiares de los reclusos acá presentes esta madrugada denunciaban que nuevamente habían ocurrido disturbios, enfrentamientos y que incluso habían reos heridos. Esta denuncia fue contrastada por el coronel Pablo León. Él es el comandante de seguridad en los exteriores de los centros carcelarios acá en Guayas,
quien desmintió que se registren desmanes anoche y esta madrugada. Manifestó que el orden había sido restablecido desde la tarde del domingo y que no hay más PPLs heridos. Como pueden observar, elementos de las Fuerzas Armadas están colaborando aquí en este primer filtro, en el ingreso a la penitenciaría del Litoral, con la finalidad de evitar desmanes. ¿Por qué ocurrieron estos disturbios? Aparentemente porque PPLs de diferentes pabellones intentaron escapar. ¿Por qué intentaron escapar? Por los enfrentamientos por poder, no solo dentro de la cárcel, sino en los exteriores, que supuestamente estaban recibiendo amenazas, que iban a ingresar los de otra banda delictiva, enemigos de ellos, a sus celdas para ejecutarlos. Ante esta amenaza ellos decidieron intentar escapar y fue allí donde se originó también este pequeño enfrentamiento y recaptura de 26 PPLs. De momento, acá todo está en calma, no hay familiares de detenidos acá en los exteriores realizando algún tipo de plantón, ni tampoco otros oficiales de la policía se han hecho presentes en el lugar. Todo está con una relativa tranquilidad. Es entonces el reporte de acá. Queridos compañeros y amigos, muy buenos días. Lo propio para ti, Jorge, un abrazo, buena semana también. Así está el panorama, sobre todo en la cárcel más grande de la zona del Litoral, la penitenciaría del Litoral, sobre este hecho lamentable, nuevamente, la violencia en las cárceles. Diana. Así es, y la policía desarticuló una organización delictiva integrada por 4 sujetos extranjeros que operaban bajo la modalidad de sacapintas. Los individuos fueron capturados en el norte de Guayaquil tras ser acusados de atracar a un ciudadano quien había retirado dinero de una entidad financiera. La víctima resultó herida durante el asalto. Estos 4 sujetos de nacionalidad venezolana fueron quienes le robaron $1.500 en efectivo a un ciudadano quien minutos antes lo había retirado de una entidad bancaria en la vía Daule. Mi suegro pone un poquito de resistencia, por lo que es el fruto de su trabajo, y estos sin pensarlo proceden a dispararle, lo hieren. De igual forma, al resistirse al robo, recibe un impacto de proyectil en la pierna. La víctima fue trasladada hasta el hospital Luis Verdaza, donde recibió los primeros auxilios. Fue entonces que la policía montó un operativo y los capturó. Realizando las diferentes técnicas de investigaciones, realiza la persecución ininterrumpida de estas personas, logrando la ubicación en el sector de Mapasingue. Procedió a la recuperación más o menos de la mitad de lo robado. Como evidencia, la policía les encontró la motocicleta en la cual huyeron, el arma, dinero en efectivo, documentos personales y varios teléfonos celulares. De allí que la policía investiga si estos individuos han participado en otros hechos bajo el modus de sacapintas. Si tienen algún tipo de participación con los robos anteriores en la misma modalidad de sacapintas, para poder realizar la vinculación con Fiscalía y proceder a la respectiva sanción. Las evidencias permanecen bajo custodia policial, mientras que los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Informó Carlos Julio Gurumendi.